y también a esta presentación para hablar sobre Roma soy yo y Maldita Roma de Santiago Posteguillo. Me complace mucho ver la sala llena, aunque no esperaba menos de todos ustedes, fieles lectores. Y también quiero agradecer a Ediciones B de Penguin Random House por darme la oportunidad de conversar con Santiago. Espero que disfruten mucho de esta charla. Y nada más para recordarles que al final de la misma, Santiago estará firmando libros en el módulo de firmas que está en el área internacional, para que no se salgan antes, esperen y después se vayan para allá. Al final tendremos un breve tiempo para las preguntas, pero bueno, yo quiero comenzar dándote la bienvenida una vez más a Guadalajara, Santiago. Y yo encantado de estar de nuevo aquí en un México que siempre me acoge con mucha generosidad, hospitalidad, amabilidad, y yo encantado de volver siempre. Bienvenido. Quiero nada más, antes de comenzar, que levante la mano quien ya leyó los dos libros. Eso, muy bien. Si no los han leído, viene Navidad, podrían considerar la posibilidad de aprovechar su tiempo libre para ponerse a leer, incluso para regalarlo. Santiago, he tenido la oportunidad de platicar contigo en otras ocasiones y siempre lo digo y siempre comento la admiración que tengo hacia tu trabajo, hacia el rigor histórico con el que construyes tus historias. Y aunque sé que el proceso de escritura de la tercera novela, pues también ahí está, porque para quienes no lo saben, la serie de Julio César va a constar de 6 libros, si no me equivoco. Yo sé que muchos de ustedes esperaban este año tener el nuevo libro, esperemos que no falte mucho, pero antes de comenzar con la primera pregunta, me gustaría saber cómo va ese proceso de escritura de esta nueva entrega de Julio César. Vale, o sea, vas directo a donde duele. Exacto, sí, muy bien, muy directo bien. al grano. Muy bien, muy bien. No, pero lo duro al principio, mejor. Bueno, pues avanzo. Lo que pasa es que yo necesito normalmente 2 años para cada novela. Si pensamos que Maldita Roma salió el 15 de noviembre del año pasado, pues por estas fechas del año que viene deberíamos de tener la tercera novela de Julio César. Ok. Santiago, ¿por qué consideras que existe, después de haber escrito sobre tantos personajes de la antigua Roma, que existe tanta expectativa con respecto a lo que tienes que contar sobre la vida de Julio César? Yo creo que existe esa expectativa porque Julio César es el personaje paradigmático, el más conocido del mundo romano, y de quien pensamos que sabemos mucho, pero realmente cuando empezamos a pensar en detalle te das cuenta que no sabes tantas cosas. Sabes unas generalidades, que alguna confusión, como que quien piensa, no, era el primer emperador, nunca fue emperador, ¿no? Sabemos que llega al poder absoluto, sabemos que tiene una relación con Cleopatra, sabemos que conquista la Galia, que hay una guerra civil con Pompeyo, pero cómo se desarrolla realmente cada una de estas circunstancias en detalle no se sabe. Y si bien hay otros autores que lo han tratado y lo han tratado muy bien, es verdad que el gusto de cada público evoluciona en el tiempo. Y entonces esta forma que yo tengo de narrar, con un ritmo ágil y que conecta con mucha gente, cuasi cinematográfico, etcétera, es lo que yo creo que mucha gente quiere hoy día. Dice, no, cuéntame a César como lo cuentas tú. Y quizá por eso es lo que exista una cierta expectativa. Yo siempre he dicho que ojalá todos hubiéramos tenido la oportunidad de aprender historia como lo hacemos de la mano a través de las novelas de Santiago Posteguillo. El proceso de asimilación de nombres, datos, ubicación, etcétera, hubiera sido más sencillo. Para muchos amantes precisamente de este tema, igual tienen esta curiosidad por saber cómo es que tú, un apasionado de la literatura inglesa también, te dedicas a escribir sobre historia romana. O sea, ¿cómo llegas y tomas la decisión de canalizar tu tiempo en este periodo histórico?
Vale, yo ahí hay una especie de rebelión, ¿no? Yo aprecio mucho el mundo anglosajón, soy doctor en filología inglesa, pero reconozco lo que tiene de positivo, son trabajadores, admiran y respetan el éxito, no lo envidian, ahí nos diferencian un poco a veces de nuestra cultura, pero luego son muy chauvinistas, aunque la palabra chauvinista sea más de origen francés, realmente los anglosajones son grandes chauvinistas, no sé cuántos ingleses hay en la sala o norteamericanos, pero bueno, son bastante chauvinistas y creen que el mundo se ve solo a través de sus ojos. Y si bien es cierto que ha habido grandes autores anglosajones que han novelado, está un Howard Fast con Espartaco, un Wallace con Ben-Hur, por mencionar grandes clásicos, y por supuesto las magníficas novelas de Robert Graves, ¿no? de Yo Claudio y Claudio el Dios, etcétera, etcétera, y todas sus obras mitológicas, históricas, etcétera. Pero, bueno, y más recientemente a Colin McCullough, hay muchos autores anglosajones que hablan sobre Roma. Pero miren, lo siento, para los anglosajones, Britania era una esquina del imperio. Y cuando las cosas se les puso mal a Roma, fue el primer lugar del que retiraron las legiones. Aún así son tan listos que de la retirada de las legiones se inventan nada más y nada menos que el mito artúrico. Míralo, si son listos, ¿eh? Pero Hispania era mucho más el corazón de Roma. En Hispania se forja, digamos, el momento en el que Roma va a ser una superpotencia, porque aquí en Hispania se libra la Segunda Guerra Púnica contra Cartago y eso catapulta a Roma a ser gran potencia. Pero es que luego le daremos varios emperadores, Trajano, Adriano, Teodosio. Trajano lleva Roma a su máxima extensión. Teodosio decidirá cambiar la religión de Roma, que era cambiar la religión del mundo occidental. O sea que además no eran emperadores de transición, sino que toman decisiones muy importantes. Y hasta un emperador tan conocido, tan culto como Marco Aurelio, si bien era nacido en Italia, procedía también de una familia hispana. Es decir, que Roma es mucho más nuestra, en la medida que tenemos luego la conexión Hispania, América Latina, ¿no? Que anglosajona, discúlpenme, es así, ¿no? Entonces, ¿por qué no contarlo nosotros? Y ahí entra mi rebelión y entonces decido yo, pues voy a contar unas cuantas novelas para compensar esta descompensación que hay. Así que si hace falta, pues me enfrento con Wallace, con Graves y con quien haga falta. Unas cuantas novelas de miles de páginas. Por cierto, está la trilogía de Escipión el Africano, de Trajano, la biología Yo Julia, además de todo lo que nos falta por leer de Julio César. Habiendo tantos personajes tan importantes y con vidas tan interesantes, ¿cómo decides? Y voy a dejar a un lado las demás trilogías para enfocarme en Julio César, porque si no esto no terminaría nunca. ¿Cómo decides qué personaje vale la pena contar? O sea, ¿la vida de quién? ¿Dentro de César? Dentro de César. Sí, es una buena pregunta, porque lo que yo denomino el universo César es tremendamente rico en personajes, ¿no? Bueno, hay una serie de personajes que no puedes eludir, que son la familia de César, sus grandes amigos y sus grandes enemigos. Entonces, eso tiene que estar, porque si no, no se entiende el personaje. Entonces, en su familia pues tendrá que aparecer su madre, que es fundamental, Aurelia, su primera esposa, Cornelia, sus otras esposas sucesivas, cada una de las cuales con relaciones diferentes con César. A César la vida le daba para mucho, entonces las otras relaciones que tuvo con varias mujeres, entre quienes sin duda destaca su relación con Cleopatra, no podemos hablar de César y no contar a Cleopatra. Entonces vas viendo que vamos añadiendo personajes y solo estoy hablando de la familia. Como verán, hablando de la familia, casi todos son mujeres, porque realmente César vivió con sus dos hermanas, o sea, creció con sus dos hermanas, su primera esposa, su hija Julia, que es también otro personaje fundamental, es particular en Maldita Roma y lo es en la tercera novela, y su madre.
y luego tiene su tía Julia también. O sea, él realmente, las mujeres de su familia fueron fundamentales para él. Amigos, Tito Labieno, el gran amigo de César durante una gran parte de su vida. Pero luego va a haber otro gran amigo de César, un lugarteniente que va a tener, un tal Marco Antonio. Pues Marco Antonio tendrá que aparecer. Tenemos luego los contrincantes, los enemigos, Pompeyo, tendremos también a Cicerón y a Catón. Y claro, hay algunos otros senadores muy importantes que han de aparecer como Craso, porque Craso está ahí como apoyo político de César. Solo con estos personajes ya tienes un universo de una serie de personajes, entre comillas, secundarios, cada uno de los cuales podría tener una serie de novelas solo para él. Así que es cuando llego a la conclusión de que con 3 no me basta, entonces necesito 6. Muy bien. Hablando precisamente de estas subtramas que existen a partir de los personajes secundarios, ¿cómo logras que, y en este caso, por ejemplo, sobre todo en Maldita Roma, ¿cómo logras que la subtrama no desdibuje la trama central? Porque resultan tan interesantes. Ya, sí. Mira, yo al final mi forma de trabajar, cojo una cartulina y me escribo en la cartulina, en el margen izquierdo, las fechas de los años en los que va a transcurrir la novela en la que estoy trabajando. Luego arriba me pongo los nombres de los personajes principales, del protagonista y luego de esta serie de personajes principales. Y empiezo a anotar los sucesos vitales más importantes de cada uno de estos personajes. Y luego empiezo a ver qué sucesos vitales ocurren al mismo tiempo. Y eso me va a permitir ir haciendo esos saltos en el tiempo, esas tramas, pero lo de César ha de salir todo, ¿vale? Lo de César ha de salir todo. Y de los demás personajes iré decidiendo qué escenas, qué momentos voy a introducir porque son muy necesarios para entender a César o porque añaden algún momento épico, romántico, intenso, emotivo, que puede ser un buen contrapunto para la historia central de César, pero no lo voy a contar todo. Es complicado cuando... y con esto termino esta respuesta, que me estoy extendiendo. No, está bien todo. Es complicado cuando estudias tanto, ¿verdad?, de un personaje y de sus relaciones con otros personajes y de una época, el no volcarlo todo. Porque te duele, porque dices, caramba, y podría poner esto y aquello y lo otro. Pero hay una frontera, que es el ritmo. Si una escena me va a... El ritmo lo puedes ralentizar. No puedes estar, por ejemplo, batalla, batalla, batalla. Hay momentos de conversación tranquila, una escena emotiva, un momento de un debate literario, pero lo importante es que no introduzcas escenas que de pronto alejen al lector, le eliminen el interés por lo que está ocurriendo. Entonces, esa es la frontera, esa es mi frontera. Pero tienes la capacidad tú como escritor de visualizar esa escena que dices, ya está saliéndose, de la que ya se está perdiendo el ritmo. Bueno, esta es una cuestión de intuición literaria. Okay. Claro, esto luego lo cotejas cuando pasas el borrador pues a tu agente literario, a mi hermano, que suele hacerme muchas veces de primer lector, a personas de tu confianza, ¿no? Entonces, ahí es donde tú has de coger y pensar, ¿no? Algún pasaje, por ejemplo, que le puedo también leer a mi pareja y pensar, ¿esto queda bien, no queda bien, se entiende, no se entiende, aburre? Esa es una de mis preguntas constantes, ¿aburre o no aburre? Porque si aburre, se va a la porra, lo siento. Y una de dos, o lo eliminas completamente, o si crees que el contenido de la información de ese pasaje ha de estar, pues has de pensar otra forma de contarlo. Pero esa en la que alguien te ha dicho de tu confianza que aburre, pues no puede ser, ¿no? Pero sí, hay una cuestión, claro, de intuición ya literaria que no se puede... Hay cosas que no se pueden enseñar ya exactamente, ¿no? Es una cuestión como el oído musical. Lo puedes educar, lo puedes afinar, pero yo, por ejemplo,
tengo un pésimo oído musical, o sea, soy patético, o sea, yo no puedo cantar, o sea, es lo peor del mundo mundial. Entonces, yo no tengo remedio en eso. Alguien que tiene oído musical lo puedes educar y mejorar, ¿no? Entonces, yo lo que sí que creo que he tenido siempre es una intuición para contar una historia. Y lo que he procurado es aprender técnica para mejorarlo. Pero sí hay un punto ese de intuición personal que es lo que te puede hacer decidir esto sí o esto no. ¿Has tenido que eliminar alguna escena que digas, me duele, porque creo que quedó bien construida, bien escrita? Sí, alguna vez sí, pero no suele ocurrir. Me suelo parar antes de escribirla. Okay. Normalmente sí que puede ser que me haga epígrafes de títulos de capítulo, ¿no? Y de pronto escribo 2 o 3 capítulos de eso y me doy cuenta que el cuarto no tiene sentido, porque va a ser reiterativo con lo que he puesto en el segundo. Y entonces ahí es donde me suelo detener. Okay. Sí que pasa, párrafos enteros que caen, eso sí. En relectura, cuando estoy corrigiendo, digo, este párrafo no tiene mucho sentido, no añade información nueva, es lento o es confuso, tal. Entonces eso sí, muchos párrafos que van cayendo. Además, yo escribo luego con 2 documentos, el documento, digamos, el borrador de la novela y otro documento en el que voy haciendo cortes y descartando cosas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la nueva novela tiene el borrador que manejo tiene unas 600 páginas, que eso en edición son unas 800 más o menos, pero falta mucho por corregir, o sea, por eso falta tiempo, hay que corregir mucho. Y luego el otro ya tiene como 57 páginas de cosas desechadas. O sea, ¿podrías armar otra novela? Podría armar otra novela, sí, sí. Pero vamos a centrarnos en la tercera, sí, sí. No, bueno. En dado caso, yo supongo que a muchos lectores les gustaría saber qué es eso que se desecha, porque es una de las grandes dudas que nos surgen de repente. Queda claro que para ti el rigor histórico es fundamental. O sea, que no se escribe nada que no haya sido previamente investigado. Aunque yo suelo decirles mucho a los lectores de ficción histórica que el autor se permite ciertas licencias para llenar espacios, para llenar huecos. Correcto. Porque muchas veces me preguntan a mí, vale, pero si en realidad Cornelia le dijo esto, no, pues no sé, ¿no? O sea, es un poco complicado llegar a esa conclusión. Hombre, sobre todo lo que sean conversaciones, tendremos que convenir que no hay ninguna conversación de Julio César grabada. Entonces, sí que hay algunos pasajes que en alguna fuente clásica pueden recoger una cita, como su famoso, por ejemplo, alea iacta est, ¿no? Cuando cruza el Rubicón, ¿no? La suerte está echada, ¿no? Que realmente era una expresión que se decía en las partidas de dados en Roma, ¿no? Cuando tirabas los dados y decías alea iacta est, ¿no? Pero más allá de algunas citas muy concretas, todo lo que sean conversaciones tiene que ser conversaciones que yo he creado a partir de los sucesos históricos que sé que ocurren, ¿no? También, por ejemplo, los discursos. Hay discursos que sí nos han llegado íntegros, algunos discursos de Cicerón, por ejemplo. Hay el inicio de un discurso de Cicerón contra el senador Catilina, ¿no? Que estaba preparando un golpe de Estado, ¿no? Su famosa intervención de la sesión del Senado de Roma del 8 de noviembre del año 63 a.C., ¿no? Donde reunidos en el templo de Júpiter Stator, ¿no? en el edificio del Senado, porque era una reunión plenaria y no cabían todos los senadores en el edificio del Senado, empieza con el quosque tandem Catilina patientia nostra abutere, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? ¿No? Yo ahí, por ejemplo, no me atrevo a corregirle una coma a Cicerón. Entonces, la parte del discurso que transcribo es literal y pongo una nota a pie de página, Cicerón dixit, prácticamente, no digo Cicerón, identifico el discurso y ya está. Pero, por ejemplo, ocurre que a lo mejor hay otro discurso, la intervención de César en la sesión del 5 de diciembre del mismo año 63 a.C., Cicerón ha pedido la pena de muerte para Catilina y sus conjurados, y César cree que no tiene que haber pena de muerte, sino
prisión permanente, porque piensa que un ciudadano romano no debe de ser ejecutado, sino que tiene que tener una prisión permanente. Y hace un discurso muy moderno en contra de la pena de muerte. Se puede estar a favor o en contra de la pena de muerte, es un debate que todavía tenemos aquí. Quiero decir, se puede estar a favor o en contra, quiero decir que hay gente que todavía hay a favor y en contra. En Estados Unidos es un debate constante, ¿no? Hay estados donde hay pena de muerte, otros estados donde no. Les garantizo que el discurso que dio el 5 de diciembre del año 63 a.C. podría darlo César en cualquiera de estos estados y sería totalmente moderno. Pero ese discurso no existe. Existe unas referencias indirectas de las argumentaciones que utilizó para defender esta idea. Pero el discurso como tal no está. ¿Qué hago yo? Me cojo un listado de todas sus argumentaciones, yo sé también cómo construían los discursos de la época y reconstruyo ese discurso, pero con un tamiz, con un cambio ligero hacia nuestra forma de hablar hoy día, buscando un punto intermedio entre cómo hablaría un romano de la época y cómo hablaríamos nosotros hoy día. No puede sonar exactamente como lo harían ellos porque nos sonaría demasiado distante si reproduzco la sintaxis latina, aunque sea traducida al español, queda demasiado abstrusa, demasiado compleja, con un orden de los verbos y de los sustantivos que no es el nuestro habitual, pero tampoco quiero que suene como si fuera alguien que estuviera hablando en una cafetería tranquilamente hoy día, ¿no? Entonces busco ese punto intermedio. Entonces eso lo tengo que crear, es parte de la ficción. Pero yo creo que siempre intento atenerme lo más que puedo al hecho histórico. Cuando añado elementos para completar, como tú has muy bien explicado, suelo en la nota histórica explicar que tal o cual cosa están completadas por mí. Por ejemplo, ahora estoy en la tercera novela. Hay 2 expediciones de César a Britania. Bueno, hay una toma de una fortaleza en Britania y luego en Egipto también hay otra toma por parte de los romanos que están ayudando al padre de Cleopatra a retornar al trono, que es la conquista de la fortaleza de Pelusium. Y lo que hay en las fuentes clásicas es una línea que pone y tal comandante romano tomó la fortaleza de Pelusium, punto. Claro, si yo, que es un momento muy importante porque Pelusium es la llave para entrar en Egipto desde el este, es algo que es crucial en toda esta reentronización del padre de Cleopatra. Si yo te digo en una línea y tomaron la fortaleza, hombre, queda un poco soso. Me dice, hombre, Santiago, cúrratelo más, ¿no? Entonces, me lo curro. Y les cuento toda una supuesta forma en la que pudieron tomar esa fortaleza. Ahora, lo haré ateniéndome a lo que yo sé que los romanos hacían, no a el realismo mágico de Ridley Scott, ¿vale? Que es muy bonito, es muy espectacular y yo, tomando palomitas, me lo paso muy bien, pero es un realismo mágico sobre una recreación de sensaciones y circunstancias que pasaban en la antigua Roma, pero donde la verosimilitud, pues muchas veces, si vas al detalle histórico, no está, ¿no? Entonces, yo, pues, si utilizo torres de asedio es porque sé que los romanos utilizaban torres de asedio, o una rampa, o los elementos que yo utilice bélicos serán los que yo he leído que en otros múltiples asedios los romanos han utilizado. Y es asumible pensar que utilizaran estrategias similares, ¿no?, de combate. Hablando del derecho romano, que sabemos que es el que hoy muchas veces también permea en el derecho contemporáneo, ¿cuál crees que sea la ventaja que tiene sobre otras formas de ejercer derecho actualmente? Porque siempre uno de los comentarios muy recurrentes es ese, que el derecho romano hoy lo podríamos aplicar, que es lo que, sí, o sea, que muchas de las cosas que suceden hoy en día en temas legales están basadas en eso. ¿Crees que tiene alguna ventaja actualmente sobre el derecho que lo rige? Sí, sobre cómo se rige actualmente o cómo se ejerce el derecho actualmente.
realmente nuestro derecho, a contrario del anglosajón, que el anglosajón funciona más sobre la jurisprudencia, por eso en las películas americanas siempre están diciendo, ¿no?, según el juez tal, en el caso tal, funciona mucho sobre jurisprudencia, sobre casos anteriores, ¿no?, y sentencias anteriores. El nuestro funciona más, es una evolución del derecho romano, ¿no? Y el problema no es el derecho en sí, sino, como en tantas otras circunstancias de nuestra vida, quién ejecuta ese derecho. Y el problema que tuvieron los romanos y que podemos tener nosotros hoy día y que intento ilustrar primero en Roma soy yo y luego en Maldita Roma, es cuando la política intenta controlar el derecho, la judicatura, los juicios, los tribunales. Esto sale en Roma soy yo y sale en Maldita Roma. En Roma soy yo, en Maldita Roma, César se ve, cuando es abogado o fiscal, ve cómo hay políticos que controlan los tribunales. Y entonces, por mucho que él pueda presentar multitud de pruebas, la sentencia ya está decidida por un tribunal controlado por el senador que está acusado, pero que lo controla, ¿no? Y yo estoy hablando de hace 2000 años. Y en Maldita Roma nos vamos a encontrar lo mismo, solo que en Maldita Roma César ya ha aprendido. Y entonces él también va a utilizar estrategias para que haya interferencias entre lo judicial y el poder político. Él se ha dado cuenta que desde los tribunales no puede cambiar el sistema. Él quiere cambiar el sistema, quiere conseguir un reparto de tierras, quiere un reparto de derechos más equitativo para el pueblo, etcétera, etcétera, pero desde los tribunales no puede. Entonces decide ingresar en el Senado. Pero dentro del Senado va a tener un montón de cortapisas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar estrategias y va a empezar a utilizar las mismas estrategias que utilizan en algunos casos sus enemigos. Con respecto a la presencia de las mujeres dentro de la obra, ya hemos hablado en muchas ocasiones del papel fundamental que tú les otorgas. Y quienes tuvieron la oportunidad de leer Yo, Julia, sabrán a lo que me refiero. Un personaje que pudo haber vivido en la sombra el resto de nuestra vida, o sea, que nosotros nunca descubriéramos quién era y a quien tú le das voz. Lo mismo sucede con las mujeres dentro de la historia, particularmente con Aurelia, la mamá de Julio César. Es un personaje potente, es un personaje fuerte, es un personaje determinado, del que me gustaría que nos hablaras, porque creo que es un rasgo que nos llama la atención cuando leemos este tipo de características y pensamos que las mujeres en esa época estaban minimizadas o tenían mucho menos importancia dentro de la vida familiar y política, particularmente de este personaje. ¿Cómo logras darle juego a esos personajes? Porque no en el primer libro, en Roma soy yo, es Aurelia, pero en el segundo libro también es la hija de Julio César. Sí, muy importante, sí. A ver, lo que ocurre con el relato histórico con relación a las mujeres es no tanto que lo que se nos haya contado no sea cierto, sino que mi sensación es como que lo que se ha contado es una parte de la historia. Se nos ha contado sobre todo la historia de los hombres. Y que yo sepa, en todas las épocas ha habido en la población humana aproximadamente un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Es cierto que, como hemos vivido constantemente en sociedades esencialmente patriarcales, las mujeres no han optado o apenas han tenido opción de estar en cargos de poder decisivo, de poder político, pero eso no quiere decir que no estuvieran ahí. Y lo que les puedo garantizar es que todos los grandes personajes históricos masculinos han tenido madres, hermanas e hijas. Y, bueno, habrá habido de todo tipo, pero los ha habido para quienes su madre era muy importante, su esposa era muy importante, sus hermanas podían ser muy importantes y sus hijas eran muy importantes. Y este era el caso de César. Y para César su madre fue una persona de referencia, porque además
las personas masculinas de la familia de César, a saber, su propio padre y su tío, el insigne, inconmensurable Cayo Mario, elegido 7 veces cónsul de la República Romana, nadie más ha sido elegido 7 veces cónsul de la República Romana, fallecen cuando él es un adolescente. Entonces, su madre se convierte en su referente. Y lo que va a ocurrir es que las fuentes clásicas nunca van a hacer un capítulo que se titule Aurelia o que se titule Julia, hija de César. Lo que ocurre es que estas mujeres aparecen referidas indirectamente cuando se habla del personaje central, en este caso de César. Esto me pasó con Julia también. Julia, no hay ni un solo capítulo. Las 4 fuentes históricas que hablan de Julia Domna son, a saber, Herodiano, Dion Casio, Aurelio Víctor y la Historia Augusta. Y en ninguno de esos compendios clásicos hay un solo capítulo que se titule Julia Domna. Lo que hay es capítulos dedicados a Septimio Severo, marido de Julia Domna, y capítulos dedicados a los emperadores Caracalla y Geta, que son los hijos de Julia Domna. Y como Julia Domna era tan importante, no pueden evitar hacer referencias. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que tomar todas estas referencias indirectas a las mujeres y a partir de esas referencias reconstruir un protagonista como Julia Domna o un personaje secundario pero vital como Aurelia en Julio César. Y de esta forma lo que conseguimos no es cambiar lo que se ha contado de Julio César, sino contar un Julio César o una historia de Julio César más completa, con los hombres que había y las mujeres que había. Y además, en el caso de Julio César, no se le entiende sin la descripción de todo este entorno femenino que para él fue tan importante, mucho más importante que para otros hombres de su tiempo. Porque además en Julio César hay que reconocerle que se ve que era una personalidad muy atractiva para las mujeres a la luz de su referenciado reiteradamente éxito con el género femenino, y se conoce que teniendo ese gran éxito siempre escogía tener relaciones con mujeres que no ya que fueran guapas, sino que fueran inteligentes. Todas las mujeres con las que César se relaciona íntimamente son muy inteligentes. Y bueno, eso también es un rasgo definidor del personaje. Y yo creo que contar todas estas relaciones nos va a trasladar a un César mucho más importante. Por eso le doy tanto espacio a Aurelia. Julia tiene un punto clave en Maldita Roma. La novela se llama Maldita Roma por algo relacionado con la hija de Julio César. Y la hija de Julio César tiene unos momentos claves y decisivos en Maldita Roma y los vuelve a tener claves y decisivos en la tercera novela. Pero no voy a hacer spoiler. Oh. Y Cleopatra es un personaje tan importante que me niego a empezar a hablar de Cleopatra en el año 48, solo a partir del año 48, cuando se encuentra con César en el Palacio Real de Alejandría. Porque, discúlpenme, Cleopatra tuvo una vida 21 años antes. Así que, desde Maldita Roma, les voy contando nacimiento e infancia de Cleopatra, y en la tercera novela tenemos la adolescencia de Cleopatra. Porque no es ni una infancia estándar, ni una adolescencia estándar, porque Cleopatra tampoco es una persona estándar. Es también un personaje absolutamente descomunal. Por eso el encuentro en el año 48, que será ya en la quinta novela, es un encuentro tan impresionante. Pero en la tercera hay un encuentro muy importante que tiene Cleopatra, porque recuerden que lo de Cleopatra es casi un triángulo. Ahí lo dejo. No, es que antes de que él hablara de Cleopatra, precisamente iba a mencionarla, porque como bien dice, en la segunda novela ya empezamos a conocer o a descubrir el personaje, porque conocido es, a descubrir al personaje, y siento que empiezas a generar también esta expectativa al lector para saber cuándo va a llegar ese encuentro. Tienen la respuesta ya, o sea, no será pronto, pero también me gusta... Lo cual no quiere decir que no se crucen. Ok. Pero el encuentro, o sea, hablar
Tardan. Puede Perdona, ser. te he interrumpido. No, para nada. No, y precisamente a esto iba. Estás entrando en otro terreno, que es Egipto, al describir a Cleopatra, el entorno, la relación que tiene, la dinámica familiar, cómo crece. Entonces ahí también asumo que vendrá una clase de historia para no solo aprender sobre los romanos, sino también sobre los egipcios. Sin duda alguna, porque Egipto va cada vez teniendo un papel más relevante con la expansión del mundo romano. Claro, en la Roma de Escipión, por ejemplo, ¿no? Siglo III a caballo con el siglo II antes de Cristo, Egipto era un legendario y remoto reino gobernado férreamente por la dinastía tolemaica, descendientes del primer Ptolomeo, uno de los grandes generales de Alejandro Magno. Muy bien. Pero no hay una interrelación, hay una relación comercial, pero no hay una gran interrelación política. Pero Roma, al ir creciendo en los siglos siguientes, entre otras cosas, se transforma en la ciudad más grande del mundo occidental y del mundo. Creo que las dos grandes ciudades del mundo sería la capital del Imperio Han en China y Roma. ¿Y qué quiere decir? Que cuando llegas a tener una población tan grande, necesitas mucha comida. La comida habitual era la más importante, el grano, el cereal. Y Roma primero vive del ager campanus, ¿no? De los campos de Italia, luego de Sicilia, luego del norte de África. Pero llega un momento que todo eso no es suficiente. Así que necesitan otro granero adicional. ¿Y cuál es el mayor granero que hay en el Mediterráneo gracias a las fértiles crecidas del río Nilo? Egipto. Y entonces Egipto empieza a tener una importancia geoestratégica. Y ahí es donde va a entrar en la segunda y sobre todo en la tercera novela, la importancia de un Egipto que Roma quiere anexionarse. A partir de seguirte en redes sociales, sé que has visitado muchos de los lugares de los que hablas en la novela. Y la verdad es que a mí me da un poco de envidia de repente verlo. Esto es parte del sacrificado trabajo del autor. Yo sé que es parte del sacrificio que tienes que hacer. Y quiero saber también, y seguramente las personas aquí presentes, si asumo que ya visitaste los lugares de los que hablas, de los que vas a hablar. En ello estoy. He tenido un pequeño problemilla con una inundación. Lo sé. Y entonces lo lamento. He tenido que posponer un viaje que tenía para visitar a Alemania, la parte del Rin, donde César ordenará la construcción de un puente en el río Rin, sin desviar el cauce del río, y en 10 días. Yo eso quiero verlo, discúlpenme, ¿no? Aparte hay un museo donde tienen algunos de los ingenios mecánicos reproducidos que utilizaría probablemente su ingeniero Vitruvio para construir ese puente, ¿no? Entonces, estas cosas a mí me cargan emocionalmente y yo creo que si me cargo de esa emoción es más fácil que parte de esa emoción quede reflejada en las páginas y ojalá les llegue a ustedes también, ¿no? Así que en la medida que puedo hago estos viajes. En este caso el viaje pues está, no me gusta decir cancelado, sino pospuesto, ¿no? Conseguí que el hotel alemán fue muy razonable, entendió que no fuera, ¿no? Los de Lufthansa no, Lufthansa dijeron, no, el vuelo salió, digo, ya, pero yo no podía llegar al aeropuerto, pero bueno, da igual, en fin. Volaré a donde tengo que ir, pero ya no volaré con Lufthansa. Muy bien. Soy relativamente rencoroso. Sí. Sí. Nos queda tiempo para 2 preguntas. Les pido nada más, por favor, que sean muy puntuales y no se extiendan para que tengamos tiempo. Muy buenas tardes. No. Levanta la voz. Bien. Soy un lector tuyo. Sí. Mi pregunta va hacia el Santiago Posteguillo, escritor. Ajá. Ayer presencié la entrevista que te hicieron, hoy esta charla. Y transmites
ser una persona físicamente disciplinado, férreo, como un robot. Vamos, las emociones seguramente están por dentro y en tu pluma. El escritor, transpiración o inspiración, ¿cómo trabajas tu rutina para escribir? Compártenos, por favor. Sí, bueno, esto es muy particular de cada escritor, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Isabel Allende, recuerdo leer que ella se pone una vela y que como que va escribiendo hasta que la vela se apaga, porque necesita como algo, esto lo leí una vez, porque necesita que alguien le ponga un límite, ¿no? Yo cuando leí eso pensaba que qué exageración, lo entiendo, ahora la entiendo, porque es verdad que yo puedo escribir compulsivamente durante horas, ¿no? Mi, digamos, rutina es cuando tengo hechos los esquemas y documentado más o menos aquello de lo que quiero escribir, pues me suelo hacer un café con leche, enciendo el ordenador y me pongo a escribir. Puedo trabajar 2-3 horas. Normalmente a partir de las 3 horas mi mente se satura un poco y entonces lo que suelo hacer es cambiar la actividad, en el sentido de que siempre hay que documentar más cosas, porque a lo mejor los personajes llegan a esa fortaleza egipcia que he mencionado antes, pero yo, por mucho que haya leído de muchas cosas, pues no sé cómo son todas las fortalezas del mundo antiguo. Entonces, cuando mis personajes llegan a una fortaleza que no sé, pues tengo que parar y documentar. Y eso siempre requiere no una intensidad de pensamiento tan grande, porque no he de crear, sino que de leer y asimilar. Y eso es más pasivo. Entonces, no, es una forma que sigo trabajando, pero realmente estoy como descansando, ¿no? Y luego, pues suelo hacer una pausa y por la tarde vuelvo a hacer una segunda sesión de escritura, hasta que vuelvo a llegar a mi momento de saturación. Eso en mis días ideales, donde puedo dedicarme a escribir todo el día. Luego, pues, luego la vida, pues, te lleva a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y no puedes hacerlo exactamente así. Ahora, como tengo el jet lag y a las 4 de la mañana tenía los ojos como platos, pues digo, bueno, pues voy a encender el ordenador y voy a escribir un poco. Entonces, algún pasaje de la tercera novela pues estará escrito en Guadalajara, México, ¿no? O sea, miren, concretamente de la segunda expedición a Britania. Cuando lleguen ahí, pues piensen, eso está escrito aquí. Hola, mi mamá no pudo venir, iba a venir. De hecho, fue a tu presentación ayer, creo que leyó algo, ahí no sé si le recuerdas. Bueno, ahora sí que aquí en su nombre, ahorita estamos grabando, bueno, vamos a empezar a grabar. El Santiago de ahorita, ¿qué le diría al Santiago que apenas estaba empezando en este mundo de la escritura? Yo le diría, yo es que no le diría que cambiara nada, porque creo que todo lo que hice me llevó a donde estoy, ¿no? Le diría que le haría una anticipación. Tú aguanta que al final sale bien. Eso sí se lo diría, porque es verdad que publicar pues es complicado y bueno, pues cuando vas acumulando noes, ¿no? de muchas editoriales, pues es duro. En concreto voy a contar una anécdota. Cuando todo el mundo me decía que no a Africanus, normalmente las editoriales te envían una carta muy elegante y correcta, ¿no? Diciendo pues, que la novela no se ajusta a la planificación del... Bueno, vale, correcto. Pero hubo una vez que una editorial, en lugar de enviarme la carta, me dejó un mensaje en el teléfono y que querían hablar conmigo de la novela Africanus. Claro, yo concluí, vamos a ver, para decirme que no, ya me enviarían una carta. Si me dejan un mensaje, es que les interesa. Entonces yo estaba entrando a la universidad. ¿Qué hago? ¿Les llamo o doy la clase y les llamo? ¿O les llamo y doy la clase? Y yo pensé, hombre, ¿cómo me van a decir que les interesa? Les llamo y ya con el subidón voy a dar una clase que va a ser la pera, ¿no? Y entonces cojo y les llamo. Digo, mire, sí, soy Santiago Posteguillo. Ah, sí, ya. Sí, le llamo por la novela Africanus y tal. Ah, sí, es cierto, sí. Queríamos decirle que su novela Africanus
no nos interesa. Y yo, ¿ya? Y es que nos parecía muy frío decírselo por carta. Y yo, ¿vale? No recuerdo qué clase di. O sea, entonces, claro, si yo hubiera sabido, no, tú aguanta, pues habría dado una clase razonable ese día, pero es lo único que corregiría, ¿no? Saber que al final sale. Muchas gracias. Una última. ¿Ya de ustedes? ¿O ya no? Ah, una y ya. Pues usted, señor. Ya, perdón. Bueno, voy a hacer una matización importante. La única editorial que nunca me dijo que no, y es verdad, es Ediciones B. Lo único que tardó 8 meses en responder. Y para cuando respondió, yo ya había vendido Africanos a una editorial muy pequeñita porque era la única que me había hecho caso. Pero bueno, luego lo reconducimos todo a Ediciones B. Sí. Doctor, muchas gracias Sí. por su presencia, por su sapiencia, por su transmisión de la historia de una manera muy fantástica para nosotros los lectores que nos cautiva. Ojalá y pueda escribir de México en algún momento. Lo único que quisiera preguntarle, ayer estuve también en la charla que dio, sé que tiene muchos hijos romanos y que no va a hablar mal de ellos, pero me gustaría conocer la opinión de qué cualidades tiene Trajano frente a César y qué debilidades puede encontrar de César y de Trajano. Bueno, Trajano y César, los dos son personajes con muchas luces y algunas sombras, ¿no? Trajano se miraba en César y, de hecho, cuando César es asesinado el 15 de marzo del año 44 a.C., está preparando una campaña para conquistar Partia, discúlpenme, conquistar Partia. Y antes de la invasión de la Galia, él había cogido las legiones y las había llevado, había tomado las legiones y las había llevado a Iliria, porque había planeado una conquista de la Dacia. No puede conquistar la Dacia porque surge un problema en la Galia y tiene que reconducir todo hacia la Galia, y no puede conquistar Partia porque lo asesinan. Y Trajano llevará a efecto esos planes no terminados de César. Es decir, que Trajano es como una gran complementación o continuación de César. Los puntos débiles, César, es verdad, y lo tendremos que contar, hay un momento al final de su vida donde quizá la vanidad le puede un poco. Pero aún en sus momentos de mayor vanidad, nunca deja de ser magnánimo con sus opositores. Con lo cual es una vanidad no agresiva, para que nos entendamos. Y el problema mayor que tenía Trajano es que bebía mucho alcohol, la verdad, bebía mucho vino. Y probablemente eso influyó en el final de su vida, una sombra que tiene. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Que tengan bonita tarde. Gracias a todos los presentes y a Penguin. A que corran a la firma de libros. Módulo Internacional de Firmas. Corran.